hoy el tema que el Señor tiene para nosotros es alma encadenada. ¿Cómo así dirían ustedes, verdad? Vamos a hablar hoy de romper las ataduras de nuestra alma. Y vamos a tomar como cita base Proverbios 4:23. Y creo que todos acá lo hemos escuchado en algún momento o lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Proverbios 4:23. Amén. El Señor dice en su palabra, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Pero quiero yo leerles la traducción del lenguaje actual, que me gusta un poquito más porque tiene o nos enseña, o nos hace entender un poco más de lo que trata este versículo y lo que Dios quiere decirnos. Y esta versión dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. En la palabra del Señor, cuando habla de corazón, se está refiriendo a nuestras emociones, también a nuestra mente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros maquinamos y todo aquello que surge en nosotros por cualquier tipo de emoción. Y realmente el alma es algo muy importante en el ser humano, es el centro del ser humano, ¿verdad? O sea, el alma es ese centro que tenemos nosotros, que abarca tanto nuestra mente, ¿verdad?, como nuestras emociones, que si lo vemos románticamente, ¿verdad?, lo decimos, nuestro corazón, ¿verdad? Pero ya espiritualmente le estamos hablando de nuestra mente, donde radican emociones, voluntad, ¿verdad? Esa es nuestra mente, a lo que Dios dice que debemos de guardar por sobre todas las cosas que puedan haber en el mundo, en el universo, que guardemos nuestra mente, que guardemos nuestro corazón. Cada una de estas áreas, tanto la mente, emociones y voluntad, son sumamente importantes para nuestra relación con Dios. Dios nos hizo a hombres y mujeres, nos hizo a la raza humana, nos hizo tripartitos, lo sabemos: cuerpo, alma y espíritu. Y el alma, que es el centro de todas las emociones, es parte importante de esa relación que nosotros tenemos con Dios, para que entonces nosotros podamos experimentarlo a Él en nuestras vidas. Porque es de la manera que nosotros, con nuestras emociones que Él nos ha dado, con esas mismas emociones nosotros le demos a Él. Ahora, tenemos que tener cuidado con nuestra alma cuando el alma no está sujeta al espíritu, porque ahí entonces empiezan los problemas que nosotros podemos tener. Muchas veces en nuestro caminar así en el Señor, ¿verdad?, tanto en libertad y en paz, nos encontramos nosotros atrapados por pensamientos, por emociones, ¿verdad?, que nos atormentan, que nos limitan y que afectan profundamente tanto nuestro bienestar espiritual como también nuestro bienestar físico. El problema del alma, cuando se empieza a trastocar, cuando empieza a tener problemas, es que entonces tenemos situaciones que restan a nuestro bienestar espiritual y nuestro bienestar físico. O sea, empezamos a separarnos de Dios y nuestro cuerpo empieza a ser afectado. Entonces, hoy, con este mensaje, con el mensaje de esa alma encadenada que a veces o muchas veces nos encontramos de esa manera, vamos a aprender cómo la mente, las emociones interactúan entre ellas, ¿verdad? Y cómo las emociones están alineadas en cuanto a la verdad de Dios y pueden también llevarnos a opresión. Hay dos cosas: o nuestras emociones nos conectan con el Señor, o si son emociones que están desenfrenadas, que no están sujetas, nos llevan a estar esclavizados, a estar encadenados, ¿sí?, a estar en opresión. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco en esto, en cómo nuestras emociones pueden impactar nuestra vida física, ¿verdad? Que aunque hoy no va a ser el tema sobre romper ataduras del cuerpo, porque ese va a ser un tema que más adelante vamos a tener, hoy vamos a enfocarnos primeramente en nuestra alma. Cómo nosotros podemos en algún momento llegar a controlarla, no porque nosotros seamos capaces, que necesitamos la ayuda de alguien que está por sobre nosotros, y es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podemos llegar a controlar estas emociones que se desenfrenan y que no agradan a Dios. Y principalmente hoy que somos un
grupo de hermanos que también somos nosotros a veces víctimas de nuestra alma. Vamos a ver hoy qué es lo que nosotros podemos saber y cómo es que vamos a poder liberarnos de esas ataduras de nuestra alma y poder agradar a Dios y tener una vida íntegra, agradable al Señor. Amén. Ok, la conexión entre la mente y las emociones realmente es muy profunda. Muchos psicólogos han querido desengranar todo esto y ellos dan sus propias opiniones al respecto de eso. Hay libros, hay de todo. Pero si nosotros nos basamos en la palabra, es lo que nosotros vamos a encontrar como la verdad. Entonces, todo lo que nosotros sentimos nace de lo que pensamos. Voy a repetirlo para que podamos comprender mejor. Todo lo que nosotros llegamos a sentir nace de un lugar y eso es de lo que nosotros pensamos. Por eso el versículo inicial, el versículo base de Proverbios 4:23, que debemos de guardar nuestra mente sobre todas las cosas, porque de él fluye la vida. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente, porque de ella todas nuestras emociones, buenas o malas, van a salir por medio de, primero, de nuestros pensamientos. Y nuestras emociones son respuestas directas a nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros, no sé si ustedes, pero a mí me pasaba antes bastante seguido, y era que empezaba yo a maquinar en mi mente por alguna situación y empezaba a pensar sobre ese asunto, pensaba, más si era una situación con alguna persona o el jefe o quien fuera, empezaba a pensar y terminaba enojado. Y ya si iba a hablar con la persona, ya iba yo indispuesto, iba molesto. ¿Por qué? Porque mi mente me dominó y lo que hizo fue generar en mis emociones una reacción. Y muchas veces nosotros reaccionamos porque estamos dándole a nuestra mente y suceden problemas. Regularmente es como el asunto de en casa. Los hijos se portan mal, que eso no sucede acá con nosotros los cristianos, ¿verdad? Los hijos se comportan mal. Y está la mamá y le dice, a tu papá le voy a decir cuando hay, peor si hizo una de esas travesuras, peor si le hizo algo de las cosas del papá y dijo, cuando venga tu papá te va a caer. Y entonces la mamá está con aquello, peor si se molestó su mente. Y cuando venga, y cuando venga, y cuando venga, y cuando venga, y cuando llega, y pues, el esposo llega así tranquilamente sin saber qué sucedió, y ella ya, la ira la puede llegar a dominar, sus emociones se descontrolan. ¿Por qué? Porque su mente estuvo cultivando, estuvo metiéndose, como que estuviera dando una cuerda, ¿verdad? Ustedes han visto esos carritos, bueno, tal vez ahorita no existen, pero unos carritos de cuerda, ¿verdad? Que era un metal como una espiral que le va dando vuelta, va apretando, y cuando lo soltábamos, salía el carrito volando. Así sucede. Nuestra mente empieza a enrollarse, y cuando llega el momento, ¿verdad? Como pareces bombita, ¿verdad? Porque todo te lo vas guardando y de repente explotas y se revienta la vida. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que todo lo que nace en nuestras emociones radica primeramente de nuestra mente. Por eso es que el apóstol Pablo hace tanto énfasis en esto, en cuanto a la renovación de la mente como primer paso para la transformación espiritual. Es necesario que nuestra mente sea transformada, sea renovada, para que entonces nosotros tengamos una comunicación o una transformación espiritual y podamos crecer. Y muchos de acá a veces nos ha costado crecer espiritualmente porque nuestra alma sigue dominando. Nuestra alma nos domina y entonces nosotros no crecemos espiritualmente porque estamos dominados. Y a veces le echamos la culpa a Satanás. Pero somos nosotros mismos los que estamos atados, encadenados y no logramos salir de las situaciones y seguimos en lo mismo. Entonces, Romanos 12:2, ¿qué dice Pablo? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, oigan bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla que no nos conformemos a este siglo, no es que estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de las cuestiones del mundo, que no nos hagamos al mundo, sino que entonces nosotros seamos transformados en nuestra mente por medio del poder del Espíritu Santo. Y si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si nosotros hemos tenido
un nuevo nacimiento en nuestra vida está depositado el Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos ser transformados en nuestra vida, en nuestra mente, y entonces solo siendo transformados, nosotros vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y aquí hay tres cosas que habla, porque es buena. La voluntad de Dios es buena, hermanos. Que no la entendamos muchas veces, eso no quiere decir que la voluntad de Dios no sea buena, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muchas veces con la muerte nosotros nos sentimos afectados y queremos sacar de ahí la que es la voluntad de Dios. Pero en medio de la muerte, en medio de las circunstancias difíciles, la voluntad de Dios siempre va a estar. Dios no se aleja, Dios siempre está. Entonces, debemos de ser nosotros entonces transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Para que entonces en nuestra mente se quite todo tipo de obstáculo, ¿sí? Todo paradigma que a veces nosotros nos hacemos en nuestra mente, ¿verdad? Todo tipo de muralla, todo tipo de pared intelectual que metemos, cuando la botamos, nosotros vamos a entender y vamos a poder ver cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, la mente es el campo de batalla donde se libra la lucha por nuestras emociones. ¿Sí? Porque no reaccionamos solo porque sí. Reaccionamos porque hay emociones de nosotros que han nacido de pensamientos. Y en nuestra mente está esa lucha. A mí me pasa. Yo sé que a ustedes en algún momento también les ha pasado que en su mente hay una lucha. Si hago o no hago, estoy enojado y quiero reaccionar. Y a veces en las caricaturas lo ponen, ¿verdad? Así ponen un diablito de este lado y un angelito acá. Y uno le habla al uno. Pero eso es pura fantasía. Pero nosotros sabemos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero entonces nuestra mente está en una lucha constante de que si hacemos o no hacemos lo correcto. Ahí se libra esa lucha de nuestras emociones. Muchas veces nosotros nos queremos rendir pronto por las situaciones y queremos tirar la toalla. No, ya no aguanto, ya no quiero. Y es cuando otro tipo de emociones están dominando nuestra vida y ya no queremos continuar. Pero nosotros a veces lo que pasamos en nuestro cristianismo del día a día ni siquiera se compara con lo que vivieron los primeros seguidores de Cristo, aquellos que iniciaron la iglesia en persecución, que fueron capturados y fueron impalados en las calles de Roma y se encendían. Esos eran la luz. Y miren cómo es esto curioso, porque al final Jesús mismo dijo que nosotros éramos la luz del mundo y ellos físicamente ardieron. Ellos sufrieron en el Coliseo Romano. Fueron llevados, fueron comidos por bestias. Y nosotros no queremos hacer a veces nada. Y por una cosita, ya no voy. No, el pastor no me saludó. Ya no voy. El hermano Marlon no me dio la mano. Ya no voy. No. O que Rodimiro, como no vino, yo tampoco vengo. O qué sé yo, cualquier excusa ponemos porque nuestra alma está siendo cautiva por nuestras emociones y todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser resultado de eso. Y a veces nuestro carácter o nuestro mal carácter es debido a eso, porque nuestras emociones florecen, pero no como esas flores bonitas del campo, ¿sí? Florecen y realmente lo que hacen es dañar. A veces creemos que somos buenos, perfectos, pero si le preguntamos realmente a la gente que vive con nosotros, van a decir, no, es que tú también cuando te enojas eres así, asá, asá, asá. O le vamos a preguntar a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Mira cómo es fulano. No, él es aquí, allá. Ellos nos conocen. Ellos saben cómo somos. Entonces, regresando, nuestra mente es el campo de batalla donde se libra la lucha por nuestras emociones. Así que, hermanos, el que nos da la victoria es el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y si nosotros le entregamos al Señor ese campo de batalla y que nos ayude, claro, hay decisiones nuestras. No es que le dejemos todo al Señor. Nosotros tenemos que librar esa batalla y ser nosotros los que salgamos adelante vencedores. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos, de temor, de inseguridad, nuestras emociones lo reflejan. Miren, yo he conocido gente que por cuestiones de la vida
han sufrido algún tipo de asalto o algo más violento, miren, la gente ya no quiere ni salir de sus casas. El temor los invade. Su mente está llena de pensamientos negativos y ni siquiera quiere salir. Lo más triste es de que aún así, cuando el Señor ya ha dispuesto cuándo es el día de nuestra muerte, aún así sentados en la silla, acostados o donde sea, pues el Señor va a decidir llevarnos. Pero la gente se llena de tanto temor y eso domina el alma. Y la gente ya no quiere ni salir, mucho menos a la iglesia, porque tiene temor, tiene miedo. Y se olvidan quién es el que nos libra. Se olvidan de quién es el que nos da la fuerza para seguir. Pero eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Cómo es que nosotros vencemos o somos liberados, desatados de estas cadenas que nuestra alma puede tener en algún momento. Así que todos estos tipos de emociones son reflejadas por nuestro cuerpo. Nuestro rostro muestra muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, cómo es que está nuestro corazón. Amén. A menudo los pensamientos incorrectos también llevan a emociones tóxicas. Ahora tan famoso que está de la moda, ¿va? El tóxico, la tóxica, sí, pero es cuestión de emociones. Aquellos que quieren tener a los demás oprimidos, ¿verdad? Porque hay temores, hay inseguridades, todo eso son emociones. Son pensamientos que han nacido en nuestra mente y caen a nuestro corazón. Y empezamos nosotros a hacer de esa manera, ¿verdad? Con pensamientos incorrectos que nos llevan a emociones tóxicas. Ejemplo, si creemos que Dios no está con nosotros, ¿verdad? En un momento de dificultad, entonces vamos a experimentar ansiedad, temor o desesperanza. Y aquí aunque digamos, amén, no, yo confío siempre en el Señor, algún momento de nuestra vida hemos sentido esa ausencia de Dios porque no hemos estado buscando su presencia. Y entonces esta desesperación que entra en nosotros al ver de que como que Dios tuviera que cumplir nuestros deseos, y empiezan a haber emociones en nosotros, frustraciones, ansiedad, temor. No, ya no, porque el Señor no me cuida. No, que hay desesperanza, no sé ni qué va a pasar. Entonces ya no tenemos expectativa, ya no hay esperanza en lo venidero, porque nuestras emociones, nuestra alma está oprimida por las emociones. Y no podemos, miren hermanos, un alma oprimida no puede adorar a Dios. Un alma oprimida no puede levantar sus manos de agradecimiento a Dios. Así que muchas veces hay gente que no levanta sus manos y no porque no se sepa la canción o no sienta en ese momento el calorcito del Espíritu Santo, simplemente porque su alma está oprimida por emociones que no ha entregado al Señor y no ha sido libre. Filipenses 4:8. Como dijimos antes en Romanos, ¿verdad? Debemos que renovar nuestra mente. Entonces nuestras emociones van a cambiar. Cuando nuestra mente es renovada, nuestras emociones cambian. Filipenses 4:8. Permítame llegar yo. Y leemos juntos Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Ese es un versículo precioso. Toda la Biblia es preciosa. Amén. Este tiene como título En esto pensad. Eso va a nuestra mente, ¿sí? Para donde surgen todas las emociones. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, o si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Pero muchas veces, aunque conocemos la palabra de Dios, no nos llenamos de esos pensamientos. No pensamos en eso. Pensamos en qué cara está la gasolina. Ya la canasta básica está más, es más lo que se paga en canasta básica que lo que me dan en mi sueldo. No, que tengo problemas en mi casa, no, que mi esposo no me escucha, que mi esposa no me quiere, que no me cocina. Miren, empezamos con nuestra mente a tener pensamientos, a meternos pensamientos, y eso no es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice, ¿en qué debemos de pensar? Dice que pensemos en todo lo que es verdadero. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. En todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que buen nombre, sea algo digno en ello, ¿verdad? Y alabanza en esto pensado.
si hay virtud en él. Al final de cuentas, cuando vemos todas estas atributos, la persona que tiene todos esos atributos es Cristo, porque es justo, honesto, verdadero, amable, puro. Hay virtud en él. Él tiene un buen nombre, nombre sobre todo nombre. Y dice entonces, si es digno de alabanza en eso, pensemos en Cristo. Dejemos de estar pensando en cosas que nos van a desviar del camino, de la dirección que nos ha puesto Cristo. Que nuestra mirada esté fija en el hacedor de la vida, no en las cosas que están pasando alrededor, que solo nos distraen y hacen que nuestra alma, como diría la palabra, la pastora, nos dé cuchiflix, ¿verdad? Que nuestra alma empiece a retorcerse, ¿verdad? Por las cosas que están pasando. En eso pensemos. Ese debe ser nuestro pensamiento. Y cuando pensamos en esto, entonces nosotros terminamos siendo también honestos, terminamos siendo nosotros también verdaderos, nuestro pensamiento y nuestro actuar es puro, y todo lo demás que vemos en Filipenses 4:8, nuestra vida lo va a reflejar. Pero entonces, eso es lo que en eso debemos de pensar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos pensar todo esto? Porque lo que entra a nuestra mente afecta nuestro corazón y por ende nuestras emociones. Algo que tenemos que evitar y cortar ya de una vez, hermanos, es hablar y murmurar de otros hermanos. Porque hablamos, murmuramos, entonces esos pensamientos y hacemos que otros piensen, eso cae en su corazón y el próximo domingo, cuando vengan, van a ver al hermano con otros ojos y sus emociones empiezan a verse mal. ¿Y de quién es el problema? ¿Del que estamos pensando mal o de uno? Es de nosotros, el problema es nuestro. El problema es nuestro porque no estamos agradando a Dios con nuestra vida. Miren, si el Señor nos dio a nosotros un alma, es para que nosotros la cultivemos, la administremos. Todo lo que Dios nos dio, todo lo que Dios creó. Si vemos en Génesis, cuando Dios le da al hombre y a la mujer, todo el mundo le dice que se juzguen la tierra. Les da administración sobre todo ello. Pero también hay una administración que nos toca a nosotros, que es nuestra propia vida, nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Entonces, si permitimos que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, entonces nuestros pensamientos serán redirigidos a la verdad de Dios. Y entonces nuestras emociones se van a empezar a ajustar, ¿verdad?, a esa verdad. Mientras nosotros no creamos totalmente en la verdad que está impresa acá, y esa verdad que ha sido depositada en nuestros corazones, nuestras emociones van a seguir siendo las mismas. Acá los domingos nosotros podemos ser bien chulos, bonitos. Podemos ser cariñosos, amables, sonrientes. Pero ¿cómo somos cuando salimos de la puerta? ¿Cómo somos? Peleoneros. Aquí estamos así, ¿verdad?, hacia lo horizontal. Pero cuando salimos de allá, lo vertical, ¿no?, cambiamos. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos que con lo que hacemos. Si nosotros decimos que Cristo nos ha cambiado la vida o que Dios es el que nos da gozo, demostremos ese gozo en todo tiempo, incluso en los momentos difíciles. Porque una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. El gozo no se pierde, hermanos. La alegría se te puede ir. Te compraron, te regalaron lo que más querías. Estás alegre, estás contento. Salís, te lo roban o se te pierde, se te fue la alegría. Pero el gozo no se te tiene que ir nunca. El gozo. Dice la palabra que el gozo de nuestro Señor es nuestra fuerza. Amén. Así que, hermanos, debemos de sujetar nuestras emociones de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Ahorita vimos lo que es la mente y las emociones. Entonces vamos a hacer un repaso de 3 versículos. Romanos 12:12, ¿qué nos dice? Que renovemos nuestra mente, y esa renovación es como base de la transformación espiritual. No puede haber transformación espiritual si no hay una renovación de nuestra mente. No podemos crecer espiritualmente si nuestra mente no está siendo renovada por medio del Espíritu Santo. Filipenses 4:8, la importancia de meditar en lo que es bueno y en lo que es verdadero. En Cristo. Pensemos en Cristo, pensemos en Dios. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Les aseguro
Y haría todo lo contrario de lo que nosotros hacemos cada momento de nuestra vida. Y Proverbios 23:7, que eso no lo habíamos leído, que se dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que hay en nosotros, lo que nosotros pensemos, eso somos. No como lo que dice el mundo, los nutricionistas, lo que comes, eso eres. No, aquí estamos hablando de lo que hay, el pensamiento que hay en nuestro corazón, de esa manera nosotros somos. Si en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, nosotros somos envidiosos, nosotros somos quejistas en nuestro pensamiento, aunque no lo digamos, eso somos al final, envidiosos, quejistas. Y así podemos meterle mucho más sustantivos, o qué serían eso, adjetivos a este tipo de pensamiento. Entonces lo que pensamos afecta quiénes somos y cómo actuamos. En el trabajo se ve normal, ¿verdad? Aquel que es quejista, aquel que todo no le agrada, aquel que siempre está peleando, es al que menos le va a dar aumento el jefe al final de cuentas, porque nunca está de acuerdo, nunca está conforme, nunca quiere nada. Mientras que aquel que está conforme, aquel que trabaja, aquel que habla siempre lo correcto, pues le puede ir mejor. Entonces tenemos que ver qué bendición hay cuando nuestra alma está siendo libre. Ahora, vamos a tocar este tema un poquito. Y son las enfermedades psicosomáticas. A veces algunos las han escuchado, otros no. Enfermedades psicosomáticas. Tiene que ver con nuestra mente y nuestro cuerpo. El término psicosomático se refiere a condiciones físicas que tienen su origen en el estrés o en las emociones no resueltas. Aquellas emociones que todo el tiempo siguen saliendo a flor, siguen siendo así, siguen. Ay, miren, hermanos, con todo respeto, hay personas que no salen de una misma situación de emoción, ya sea tristeza o alegría, y están en lo mismo y cualquier momento vuelve a salir y no son resueltas. Si algo te sucedió, perdiste a alguien o qué sé yo, te despidieron o cualquier cosa, entrégalo al Señor y libérate de eso, resuelve eso, porque entonces lo que te trae problemas es a tu cuerpo, porque todo eso que no está resuelto, todo ese estrés que se genera, tu cuerpo lo recibe y se demuestra. La Biblia, que fue escrita hace miles de años, ya entendía esta conexión entre lo físico y el estado emocional. Proverbios 17:22. Leamos Proverbios 17:22. ¿Qué habla la Biblia al respecto de esto de las enfermedades psicosomáticas? Claro, no dice la Biblia esta palabra, porque esa es una palabra moderna que la psicología moderna lo ha sacado, pero ¿qué es lo que habla la Biblia al respecto de tus emociones y tu cuerpo? Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Repito de nuevo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un espíritu triste, cuando hay emociones fuertes que no son agradables a Dios, ¿sí? Y no han sido resueltas, entregadas al Señor, nuestro cuerpo lo resiente. Más, cuando nosotros somos libres de cualquier opresión en nuestra alma, dice acá, que constituye buen remedio. Más adelante les voy a dar un pequeño listado de enfermedades psicosomáticas que están relacionadas a nuestra mente, y son un montón, y van a ir saliendo mucho más, pero un pequeño listado les voy a dar en un momento. Esto de Proverbios 17:22, ¿qué es lo que nos dice? Esta afirmación refleja el profundo impacto en nuestra vida, en nuestra salud, por medio de las emociones. Y nuestro cuerpo es afectado de gran manera, incluso a veces para muerte, por emociones no bien tratadas. Porque nuestra alma entonces es afectada grandemente. Entonces hoy en día, la medicina moderna reconoce que emociones como el estrés, la ansiedad, el temor o la depresión pueden desencadenar enfermedades físicas. Y en el mundo cristiano o en el entorno cristiano, en la iglesia, hay mucha gente con estrés, ansiedad, temor y depresión.
No debería de ser, porque si somos el pueblo de Dios, somos la novia, somos la iglesia, deberíamos de estar confiando en el buen pastor, que nos lleva a buenos pastos para que comamos, nos lleva a que descansemos, pero se nos olvida. Y vivimos una vida únicamente religiosa y todos los días de nuestra vida estamos metidos en estrés, en ansiedad, en depresión. Y entonces eso nos está enfermando y desencadenan entonces enfermedades físicas. Entonces las emociones que no están controladas por el Espíritu Santo en nuestra vida afectan nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema digestivo y cardiovascular, incluso nuestra salud mental. Empezamos a desvariar, empezamos ya a ver cosas que no son, ¿verdad? Como dirían este dicho, ver gatos aparejados ya, ¿verdad? Ya ven cosas que no son. Nuestra mente empieza a ser afectada por las emociones mal tratadas, mal controladas. Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús, ¿qué dijo al respecto de todo esto? Vamos a ver qué es lo que Jesús da la solución, da la salida para que nosotros, como el pueblo de Él, el pueblo de Dios, no seamos afectados o que nos afecte físicamente todo eso. En algún momento, pues por las situaciones del mundo, nuestra vida, el trabajo, lo que sea, podemos ser susceptibles a situaciones que nos afecten. Pero cómo nosotros lo vamos a tratar y cómo vamos nosotros a estar delante del Señor, eso es lo que nos toca a nosotros. Jesús habló en Mateo 11:28 y dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes tienen que ir a Jesús? Todos los cargados, trabajados, que Él nos hará descansar. El estrés, la ansiedad, la depresión, la frustración, el temor, la culpa, cualquier otro sentimiento o emoción, a Él vamos, a Él lo entregamos y Él nos hace descansar. Pero ¿saben qué pasa? Amén. ¿Saben qué pasa? Así como las enfermedades las hacemos nuestras, las emociones también. Ay, es que mi gripe no me pasa, decimos, ¿verdad? Lo mismo es con, ay, mi estrés que me ando. Ya nos apropiamos de las cosas, las emociones, y no se las entregamos a Cristo. Él vino a darnos la salida, a darnos cómo nosotros podemos descansar. Pero no, nosotros preferimos estar en medio de la ansiedad, en medio del estrés. Cuando vemos nosotros, incluso cuando uno está buscando trabajo y ve los requisitos, hasta ellos mismos dicen, tiene que aguantar el estrés. El mundo ya lo tiene como normal. El mundo lo tiene como normal que vivamos en estrés y la gente se muere por estrés. Pero nosotros tenemos una salida, hermanos. Cristo. A Él entregamos todo lo que tenemos. Miren, hermanos, cada día al finalizar deberíamos de hacerlo. Si no es que en cada momento que tenemos un problema, que debería ser lo mejor. Pero cada día al terminar, Señor, hoy fue un día duro, hoy fue un día cansado, hoy tuve este problema, tuve esa situación, tengo esto que no he podido resolver, Señor, te lo entrego a ti. Miren, hermanos, a mí me ha pasado. Hace unas semanas estuve con trabajo bien cargado. Tenía unas cosas que entregar de trabajo y pasé trabajando hasta noches y levantándome de madrugada para avanzar, cosa que en el trabajo no nos pagan extras pues, ni nada de eso, pero igual mi jefe me dice, no, termina tu trabajo a las 5 y empezás a las 8 porque no pagamos extras, nos vas a hacer quedar mal, dice, ¿va? Pero miren, hermanos, yo estaba con ese afán, quería terminar el trabajo, pasé 2 semanas con la misma tarea. Llegó un momento que soñaba la situación. ¿Creen ustedes que eso era correcto? No tenía descanso. Y el momento, al final, el último día, porque mamita me dice, mira, mi amor, ¿y por qué no le preguntas a fulanito, otro de mis amigos que están en el trabajo? Tal vez él te ayuda. Yo creo que, vaya. Pero esa última noche que me iba a levantar a las 5 de la mañana para trabajar, yo me acosté cansado. Solo me recuerdo que antes de quedarme dormido, dije, Señor, ayúdame, ya no puedo, ya no quiero, ya no quiero esta situación. Y me quedé dormido. ¿Saben qué sucedió? El Señor me dio la respuesta de la corrección de lo que tenía que hacer de un sistema que estaba trabajando en sueños. Y lo resolví. Y fue el Señor el que me lo dio. Pero, ¿qué pasó antes? Esas 2 semanas. Yo creo que se hubiera resuelto antes, pero pasé estresado. Pasé cargado.
No busqué a Jesús, que es nuestro buen pastor y que nos hace descansar en verdes prados. Sino, ¿qué pasó? Cargado, trabajado, ¿verdad? Tipo, igual que Marta, ¿verdad? Cargado y afanado. Y no avanzaba. ¿Me saben qué es lo más gracioso? Ya cuando entré en paz y te entregué, a los días el jefe dice, fíjate que ese ticket ya lo vamos a cancelar porque no era lo que queríamos. Por un momento me enojé, me molesté, dije, pasé desvelado, pero al final entré en paz y el Señor, aquí estoy bien, gracias al Señor que se lo entregué a Él. Entonces, tenemos que buscar al Señor, que es el que nos da el descanso. Llegamos cansados de nuestro trabajo. ¿Saben cuál es el problema de esos maltratados de nuestra alma con esto, con esas emociones? Es que los esposos que trabajan duro fuera y que no entregan esas cosas al Señor, ¿cómo llegan a casa con las esposas y los hijos? No me hables, apúrate, no quiero que me griten, calla a los hijos, y los hijos están esperándolo verlo. Y él no quiere. ¿Qué sucede con las amas de casa que pasan todo el día? Barren aquí y cuando regresan otra vez tienen que barrer porque alguien pasó y ensució, ¿verdad? Y pasan cargadas y afanadas, y cuando llega el esposo, me dijiste que me ibas a poner sirvienta. Y están estresados, están cargados y se nos olvida. Miren, hermanos, ¿saben qué es lo peor? Que nosotros, siendo hijos de Dios, teniendo la verdad al alcance de la mano o en el celular, no lo leemos y no lo ponemos en práctica. Y no estamos entregándole al Señor nuestras cargas y vivimos afanados. Y nos estresamos, nos da ansiedad. La ansiedad es la enfermedad de moda hoy en día. Hasta los jovencitos, ¿qué ansiedad van a tener? Ellos, es que me dio ansiedad. Hasta ansiedad tienen, yo no sé por qué. No tienen que estudiar, y lo igual que nosotros cuando éramos pequeños. Pero bueno, David, en el Salmo 32, busquen Salmo 32 del 3 al 4. Él mismo describe cómo el peso de la culpa que él sentía y que no había confesado estaba afectando su mismo cuerpo. David, se recuerdan que él pecó. Él pecó doble, porque no solamente deseó a una mujer, la mandó a traer, tuvo intimidad con esa mujer que era casada, y cuando resultó el fruto de esa relación, manda a matar al esposo de esta mujer, a Urías. Él pecó grandemente delante del Señor, teniéndolo todo. Deseó, porque era el tiempo que los reyes estaban en guerra y debía estar él haciendo lo que un rey debía hacer. Pero no es el tema ahorita de hablar de David. Pero lo que sí David dijo en Salmo 32, 3 al 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué dice al principio? Mientras callé. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer delante del Señor cuando hay algo que nos está afligiendo? Hablarlo, confesarlo. Señor, no puedo. Señor, este jefe me está sacando de quicio. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame a amarlo, ayúdame a bendecirlo. ¿Pero qué hacemos? Nos callamos y queremos nosotros resolver las cosas que están fuera de nuestro alcance. Y nos estresamos, y así como David, que él había pecado, cayó su pecado, porque al final todo lo que sucede con nuestras emociones maltratadas es que nos llevan a pecado. Porque murmuramos, caemos en ira, en odio, en resentimiento, en amargura, y todas estas obras de la carne empiezan a salir de nosotros por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Pero hasta que entonces nosotros confesamos, pedimos al Señor, entregamos a Él y queremos recibir de Él ese descanso, entonces ya no vamos a sentir, como dijo David, que se envejecieron sus huesos en gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó el peso de la mano del Señor sobre él, y se volvió su verdor en sequedad de verano. Él estaba muriendo, él estaba tirado, postrado, porque su hijo estaba enfermo, que había nacido con pecado con Betsabé. Él quería salir, pero él no había confesado su pecado. En el momento que él confiesa y él resuelve con el Señor esto, el Señor lo vuelve a levantar. Pero nosotros debemos de buscar al Señor, y a veces todas nuestras emociones maltratadas se originan por pecados no confesados. Porque estamos teniendo muchas cosas en contrarias a Dios que ofenden a Dios, y entonces todo pecado no confesado se genera como una carga emocional.
hice algo a alguien y estoy con esa, como diríamos, dan cargo de conciencia. Entonces ese peso, esa carga emocional en nosotros. Hermanos, este tema es para cada uno de nosotros, ¿sí? No es para el vecino, no es para el que no vino, es para ustedes y para mí, ¿sí? Los problemas de las emociones no es del vecino, son mías, son suyas. Los problemas emocionales que tenemos, nuestro descontrol emocional, no es porque me hizo enojar, no, fui yo el que decidí enojarme. Ah, es que me hiciste pecar. No, yo pequé porque mis emociones no estaban controladas, ¿sí? Entonces el pecado no confesado y la carga emocional de la culpa afectan nuestro bienestar físico y emocional. Estamos hablando de las enfermedades psicosomáticas. Hay enfermedades de las que voy a listar que a veces son por problemas ya de la edad, de que no nos cuidamos, pero también hay problemas de esto, de que no confesamos pecado o que nuestras emociones nos están llevando a que nosotros nos enfermemos. Entonces podemos terminar diciendo que las emociones, nuestras emociones y nuestra salud física están íntimamente relacionadas. Y ahora les digo un pequeño listado. Dolor de cabeza, trastornos abdominales, eso quiere decir cuestiones gástricas, mareos y vértigos, erupciones cutáneas, o sea, problemas en la piel, infartos y colon irritable. Como digo, pueden ser de que hay cuestiones que sí son por mal cuidado de uno, por la edad, lo que sea, pero muchas veces de esto es porque tenemos problemas con nuestra alma, con nuestras emociones. El estrés nos lleva a problemas gástricos, nos lleva a problemas del colon, nos lleva incluso a infartos, ¿va? Una emoción maltratada, una emoción que nace de pensamientos que estamos dándole vuelta y vuelta, vuelta, un infarto. Entonces, esa es una cuestión, es una responsabilidad nuestra, hermanos. El Señor nos dio este cuerpo para que lo administremos. Somos responsables de lo que sucede. Y vamos a rendir cuentas también al Señor sobre esto. Entonces, para terminar esta parte, Proverbios 17:22 leímos, ¿verdad? Que el corazón alegre es como medicina para el cuerpo. Seamos y vivamos alegres, hermano. Pero no como diría el cuento del payaso, ¿verdad? Que río por fuera y lloro por dentro. No. Ríamos por fuera y también por dentro. Porque Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, miren, si no solo con nuestra sonrisa podemos hacerle el día a otra persona, imagínense para nuestro propio cuerpo. Vivamos con gozo, vivamos alegres. Quitemos la cara de empurrados. ¿Sí? Quitemos la cara de candado. Quitemos esa cara. Si Cristo vive en nosotros, ¿por qué tener que estar enojados? Cambiemos nuestro rostro, que nuestro rostro refleje el amor de Cristo. Y si no podemos, entonces hay algo en nuestra alma que tenemos que tratar. Y más adelante vamos a ver. Salmo 32, 3 al 4 leímos que las emociones negativas afectan nuestra salud física, lo que dijo David. Y Mateo 11:28, que es lo más importante, Jesús es el que nos ofrece el descanso emocional para aliviar nuestras cargas. Corramos a Jesús, corramos a Jesús. Él es el único. No corramos al psicólogo, no corramos a los medicamentos para hacernos sentir bien, no, corramos a Jesús. Él es el que nos da descanso por todo lo que vivimos. Ahora, con todo eso que estamos viendo entonces, vemos que las emociones tienen mucho que ver en cuanto si estamos cerca de Dios o lejos de Dios. Porque si nuestras emociones no están bajo el control del Espíritu Santo, entonces pueden alejarnos de Dios. Recordemos que Dios mismo dice que Él atiende al humilde, mas tiene de lejos al altivo. Y muchas veces las emociones maltratadas lo que nos hacen ser es altivos, soberbios, orgullosos. Aquellos que andan viendo por sobre el hombro a todos y que tratan como quieren. No, a ellos Dios los ve de lejos. Entonces nuestras emociones mal controladas nos alejan de Dios. Nuestras emociones no son neutras. ¿Sí? Nuestras emociones no son neutras. Afectan o para bien o para mal. Cuando recibimos una buena noticia, nos alegran el día. Entonces vemos que las emociones no son neutrales, nos hacen el día y pasamos contentos agradeciendo a Dios. Pero si recibimos algo malo o algo que nos hace reaccionar,
pasamos mal todo el día. Y no por lo que nos hicieron, sino por la forma en que nosotros reaccionamos. ¿O no les ha pasado de que de repente tienen una discusión y hablaron más de la cuenta por sus emociones y se van a trabajar y no pueden ni concentrarse porque están con su mente? Porque lo dije. Lo dije. Las emociones no son neutras, afectan. Y nos afectan a nosotros y nos afectan en nuestra relación con Dios. Entonces las emociones como el temor, la ansiedad, el enojo, la culpa, y que no están controladas, pueden levantar barreras entre nosotros y Dios. Hay hermanos, y no voy a hablar de otros hermanos, voy a hablar de mí, que es al que tengo cerca y que conozco. Yo viví un tiempo con culpa y no podía estar bien delante de la presencia de Dios. Claro, habían cosas, Satanás utilizó personas o situaciones para que esa culpa creciera, pero era mi responsabilidad entregar esa culpa al Señor. Perdonarme si yo había fallado y pedirle perdón al Señor y ser libre. Pero cuando la culpa, el enojo descontrolado, la ansiedad y el temor nos controlan, esto puede levantar una barrera, una pared, un cielo de bronce que nos divide con el Señor. Y podemos orar, y podemos llorar, pero si no entregamos esas cosas y no pedimos perdón al Señor, no vamos a sentir que el Señor está cerca de nosotros. Porque hay una división entre nosotros y el Señor. Proverbios 29-25 advierte justamente esto. Y dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vivimos en temor por lo que va a pasar y tal vez ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos cuando suceda. No sabemos del mañana. Mismo hermano Raúl Cabal, lo que leía hoy. No sabemos del mañana. Y hacemos planes y estamos preocupados por el mañana. Hay temor por lo que va a pasar y se nos olvida que Dios es el que nos da, el que nos exalta, el que nos provee cuando confiamos en Él. Pero como no dejamos de confiar en el Señor, porque a veces solo somos cristianos de domingo, dejamos de confiar en el Señor y entonces temor pondrá lazo al hombre. Entonces vamos a estar atados. ¿Qué significa eso de poner lazo? Atados, encadenados, sujetos. No vamos a poder salir adelante porque vamos a estar atados. Entonces el temor excesivo puede convertirse en una trampa que nos paraliza. Ustedes han visto esas, son como cabritas, unas chiquitillas, no sé si las han visto en internet o en la televisión, que si les dan un pequeño susto, se quedan tiesas. Así nos pasa. Con un poco de temor nos paralizamos. Y nos quedamos tiesos, no sabemos qué hacer. Y se nos olvida que si solo levantamos nuestra mirada a lo alto, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Se nos olvida. Se nos olvida, hermanos. Y pasamos de lunes a sábado angustiados por todo. Y domingo solo un ratito aquí confiando y de ahí cuando regresamos a la realidad que no le hemos entregado al Señor y seguimos angustiados por todo. Por el que vendrá, por el que pasará. Por si me podré comprar mi Ferrari. No, eso no. El temor excesivo entonces puede convertirse en una trampa que nos paraliza. Nos deja quietos, nos deja inmóviles, no podemos actuar. ¿Algunos de ustedes han tenido esos sueños o pesadillas de que de repente se les aparece algo en su sueño o que incluso unas veces nos pasa que hasta queremos reprender a Satanás en nuestros sueños y no podemos hablar, no podemos? Eso es el temor que nos paraliza. Claro, esa es una pesadilla. Comieron mucho frijol en la noche, ¿verdad? Y les dio pesadillas. Pero en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, cuando tenemos temores, nos paralizan y no podemos actuar. Tenemos temor a lo desconocido. Y se nos olvida que el que conoce todo, el creador de todo, está de nuestro lado. Y no es que lo tomemos como un accesorio que nos ayude, no, es porque estamos atados a Él y no atados a nuestras emociones. Y podemos entonces ver cómo Dios nos libra de todo esto. Entonces, ya vimos lo que es malo con las emociones que nos alejan, pero por el contrario, cuando nuestras emociones están alineadas a la verdad de Dios, o sea, cuando están alineadas a lo que está aquí, en esos 66 libros, entonces podemos ver que estas verdades
que se alinean con nuestra alma, nos acercan a Dios. Porque entonces ya las vemos, las leemos y decimos, ah, Señor, qué precioso eres. Aquí está la respuesta de lo que estoy pasando. Esto es lo que voy a hacer. Miren, cabal, justamente abriendo, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así estaremos cuando confiamos en el Señor y cuando nuestras emociones, nuestra alma, esa almota que a veces es más grande que nosotros, está dominada por el Espíritu Santo. Amén. El gozo, la paz, el amor, la gratitud, esas son emociones que fluyen en una relación cercana con Dios. Y eso suena al fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en Gálatas 5, 22 al 23. Ese fruto que nos hace acercarnos a Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, buscando su palabra, encontramos que nuestra alma entonces encuentra ese refrigerio y podemos nosotros tener gozo, tener paz, tener amor y el dominio propio que nos va a ayudar a controlar nuestra alma. Porque ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Con nuestra alma y nuestras emociones, porque son reales, pero no son confiables. Jeremías lo dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No solo el Señor lo conoce, pues. Perverso y engañoso. Engañoso es el corazón. ¿Se dan cuenta? Nuestras emociones, si no se alinean por medio del Espíritu Santo del Señor, es lo que conocemos, la maldad en el mundo, ¿verdad? Todo lo que el mundo hace, porque sus emociones están cargadas de la maldad del mundo. Ayuda del Señor. Proverbios 29, 25, como vimos, el temor es como un lazo que nos aleja de Dios, que nos ata y nos aleja de Dios. Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno de esos gajos, si viéramos una mandarina, que es el fruto, cada uno de esos gajos es parte del fruto del Espíritu Santo. Y esas emociones que son correctas nos acercan a Dios. Y la naturaleza engañosa de nuestras emociones. No nos confiemos de nuestras emociones, hermanos. Nuestras emociones nos pueden llevar al fracaso. Ahora, ¿por qué entonces nosotros los cristianos estamos luchando y no podemos a veces controlar nuestras emociones? Hay dos cosas. Una, que estamos en el proceso que el Señor nos está llevando para ser mejores, ¿sí? Ese proceso en nosotros. Y el otro es que nosotros simplemente no queremos. No queremos. Estamos acostumbrados a vivir de esa manera, desconfiando, con temor, con estrés, ya nuestro diario vivir. Y entonces como cristianos estamos alejándonos de nuestro Creador, porque entonces estamos solo buscando lo que nos llega a satisfacer momentáneamente y vivimos con toda esa carga emocional y nuestra alma haciéndose pedazos en cada momento. Y Dios no quiere eso para nosotros. Pero el otro punto, que es el que espero que todos nosotros estemos como cristianos, que aunque nos esforzamos, luchamos y estamos ahí, no, otra vez me equivoqué, no, Señor, ¿por qué entró ese enojo descontrolado en mí y dije cosas que no eran? Señor, perdóname, y vamos, y seguimos en esa lucha. Es porque ahí es donde está el proceso de Dios en nuestra vida, hasta que la obra es perfecta, dice la palabra. Él está trabajando en nosotros, si nosotros lo permitimos, si nosotros queremos. Si no hubiera Él creado robots, autómatas, que hicieran todo lo que Él quería. Pero Él nos dio la libertad de poder escoger y escojamos lo correcto, escojamos agradar a Dios. Miren lo que Pablo dijo en esa lucha interna que él tenía. Romanos 7:15. Yo no sé qué pudo haber estado pasando con Pablo en ese momento, pero eso es el ejemplo que todos nosotros pasamos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No sé, Pablo, ¿qué problemas pudo haber estado pasando también con su alma? Que sabía lo correcto que tenía que hacer y en algunos momentos hacía lo incorrecto. Pero era parte del proceso de purificación, de perfección en su vida, al igual que con nosotros. Así que no nos frustremos, hermanos. Y mucho menos acusemos y hablemos mal del otro si está también en el mismo proceso. Todos estamos en procesos diferentes. Unos ya han pasado unas cosas y otros otras,
Pero todos aquí estamos en un proceso de perfección si nosotros dejamos que el Señor sea el que nos guíe, nos moldee. Aunque amamos a Dios y deseamos agradarle con todo, a menudo nuestras emociones nos traicionan. ¿O a quién no le ha pasado que de repente ya se le atravesó un carro y cuando sintió ya dijo un par de cosas? Y qué cristiano, ¿verdad? Después viene de Satanás con los mensajes, ¿verdad? Ay, venís de la iglesia. Y acababa de estar levantando la mano. Acababa de estar cantando a tu Dios. Y ve lo que acá. Hermanos, estamos en un proceso. Arrepintámonos, pidamos perdón y no lo volvamos a hacer. Esa es la solución. No volvamos a hacer lo que hicimos. Y luchemos con hacer las cosas que agradan a Dios. Porque cuando nuestra mente está siendo transformada por medio del Espíritu Santo, renovada por medio del Espíritu Santo, entonces conocemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hasta en ese momento. Pero si nosotros no luchamos contra nuestra propia carne para agradar a Dios, entonces no vamos a encontrar lo que a Dios le agrada. Y vamos a vivir con enojo, con temor, con depresión, con ansiedad y con todas esas enfermedades que hoy son la moda. Todas esas emociones negativas que siguen siendo parte de la existencia humana, ¿sí? Pero como diría alguien por ahí, nosotros somos extraterrestres porque somos fuera de este mundo. Dicen, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Amén. Somos de un reino celestial, aunque estamos viviendo y caminando en un mundo terrenal. Amén. Entonces tenemos que buscar cómo todo esto no afecta nuestra vida y controlarla como cristianos, como hijos de Dios. Y ahí está el problema con nuestro testimonio. Porque ¿cómo nos conocen? Nos conocen como personas correctas, amables, afables, o nos conocen como aquel que no le pueden decir algo porque revienta, que le dicen Alka-Seltzer porque un poquito de agua ya hizo efervescencia. ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos conocen en la intimidad de nuestra casa? No le digas nada a tu papá porque te va a regañar. No le digas nada a tu mamá porque entonces me va a decir. ¿Cómo nos conocen en nuestra casa? O sea, es parte de nuestro testimonio. ¿Cómo controlamos nosotros nuestras emociones como cristianos? Tiene que ver con nuestro testimonio. Que no sea que nos conozcan a las señoras, hablando de la señora, la que sale a gritar porque le patearon la puerta con una pelota, los patos están en la calle, ¿verdad? O aquel que está lavando el carro y pasaron medio mojándole, ensuciándole y ya también dijo cualquier otra cosa. No, que nos conozcan por ser hijos de Dios. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que tenemos? ¿Somos bondadosos? ¿Somos amables? ¿Tenemos gozo? Seamos accesibles, que la gente pueda buscarnos y encontrar en nosotros esa palabra de vida, porque no es que seamos nosotros, es la que está acá que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces debemos nosotros entender que diariamente nosotros tenemos una lucha, una batalla en nuestra mente. ¿Cómo nosotros vamos a hacer y controlar nuestras emociones por medio del Espíritu Santo? Ahí quiero aclararles otra vez. No es por nuestra fuerza, porque no hay nada que nosotros... Es como la salvación. No la adquirimos porque nosotros hagamos, es porque Dios, es un don de Dios. Pero nuestro control de nuestra vida, nuestro alma, es por medio del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, podremos decir somos buenas personas, pero saber de verdad. Entonces, debemos de ser transformados. Y dice Filipenses 1:6, para que tengamos esa alegría en nosotros, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, continuemos haciendo la voluntad de Dios, acercándonos a Él para que seamos entonces libres de toda atadura. Y quiero terminar con esto. Ya vimos todo lo que es la mente, las emociones, qué es lo que nos aleja de Dios, qué nos acerca de Dios y por qué nosotros los cristianos padecemos esto. Y dice usted, hermano, ¿y cómo lo soluciono? ¿Cómo hago entonces para ser libre de mi alma, de esas ataduras de mi alma? Estoy esclavizado a mis emociones. ¿Cómo hago? Pues aquí le voy a decir, hay 5 cosas que debemos de hacer como hijos de Dios. Para romper las ataduras emocionales es posible cuando entregamos nuestras emociones a Dios y permitimos que su palabra y su Espíritu Santo transformen nuestras vidas. Es lo primero. Debemos nosotros entregar
nuestras emociones a Dios. El enojo, la tristeza, el mal humor, la amargura, todo lo que en nosotros se ha ido depositando, que no es lo que Dios dio, tenemos que entregárselo para que Él limpie nuestra vida, nuestra alma y seamos entonces lo que Dios quiere que seamos. Primero, ¿qué pasos podemos tener nosotros para entonces romper esas ataduras y ser libres? Primero, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. No podemos nosotros querer ser libres si no hay una transformación espiritual. Es un proceso, ¿verdad? Y empieza con la renovación de nuestra mente. Y eso ya lo vimos, ya lo leímos, pero quiero usar otro versículo que habla sobre esa limpieza o cómo nos puede guiar la palabra. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin la palabra de Dios que guíe nuestro caminar, nosotros no vamos a poder ser libres de toda atadura de nuestra alma. Cuanto más llenos, ¿verdad?, esté nuestra mente con la palabra de Dios, más comenzaremos a pensar como Cristo y nuestras emociones seguirán ese mismo patrón. Mientras más nuestra boca, nuestra mente, nuestro ser esté de la palabra de Dios, más vamos a hacer de lo que habla la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder combatir esas batallas en nuestra mente? ¿Cómo? Algunos de acá hemos pasado hace poco momentos tristes por la pérdida de un ser amado. Y si pasáramos acá, todos los que últimamente hemos pasado eso y hemos triunfado delante del Señor, podemos decir, el Señor es el que nos sostuvo. Porque nuestras emociones, hermanos, en lo natural, nos morimos también. Nos devastan. Es algo que el humano todavía no logra comprender y ni va a entender lo que es la muerte. Porque estamos tan aferrados a la vida que no queremos que nadie muera, menos nosotros. Pero el Señor es el que nos ha dado por medio de su palabra esa renovación en nuestra mente y nuestra alma ha sido curada, tratada por el Espíritu Santo. Y entonces podemos nosotros, aún así en medio del dolor, porque no estoy diciendo que no sintamos, hermanos. Es que no es una cuestión de decir, soy inmune a las emociones. No, tengamos las emociones correctas. Y cuando venga una emoción incorrecta, entreguémosela al Señor. Y porque lo conocemos en la palabra del Señor. Y Él transformará entonces nuestros pensamientos. Y entonces nuestras emociones serán diferentes. Lumbreras a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segundo, oración y dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo queremos nosotros saber lo que Dios quiere para nuestra vida si no oramos? Y orar no quiere decir que me voy a sentar yo, me voy a hincar o me voy a parar como sea y solo voy a estar. No, eso no es orar. Orar es tener una conversación con Dios, preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, estoy pasando esto y me está costando y estoy respondiendo mal. ¿Qué debo de hacer? Y luego el Señor nos habla en su palabra. ¿Sí? Pero si es un problema con el jefe, y nos lleva a Romanos, ¿verdad? Cuando habla sobre que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que reniega la autoridad ante Dios también se revela. Y, ay, Señor, porque no te va a dar suavecito y ay, hijito mío, no, va a dar corrección para que entendamos y así vamos a aprender. Entonces, oración y dependencia del Espíritu Santo, cosa que vayamos a hacer o momento que tengamos así de que vamos a reaccionar, que no seamos como Alcácer en ese momento, respiremos profundo y digamos, Señor, ayúdame ahí, ayúdame. Y las cosas, si logramos escuchar al Señor y hacer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, las cosas van a ir a bien. Sucede cuando de repente nos topan el carro, vamos a decir, ¡pum! ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? Dice, ¡ah, mira, qué hiciste! Y un montón de palabras bien floridas, ¿no? Pero si es uno de nosotros, ¿cómo debería de reaccionar? O sea, no estoy diciendo que no hay molestia, pero tenemos que entregársela al Señor, controlar eso. El Espíritu Santo nos ayuda y en lugar de maldecir y gritar y decir cualquier otra cosa, Señor, tú me has perdonado a mí por muchas cosas que he hecho, ayúdame a perdonar a este. Ayúdame a perdonar. Porque lo que primero hacemos es proferir maldiciones. ¿Y ahí en qué se glorificó Cristo? Pero si el otro se da cuenta que cargamos una calcomanía que dice, soy de Dios.
Y que Dios da. Miren ustedes, ahorita han estado trabajando unas cosas en mi casa y justamente cabal este albañil decía, mire usted, una vez yo construí con otros albañiles que tengo a mi cargo, construimos una iglesia evangélica. Terminamos y todo y después el pastor estaba hablando mal de nosotros. ¡Qué testimonio, hermanos! ¡Qué testimonio! Pero es que la gente no quiere recibir a Cristo por el testimonio malo que damos por nuestras emociones. Amén. Según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Entonces la oración constante nos ayuda a depender del Espíritu Santo y a recibir la fortaleza para controlar nuestras emociones. Acá está, en la Biblia. Miren qué le sucedió a la gente que no controló sus emociones. Miren qué fue lo que pasó con Coré en el desierto. No controló sus emociones y empezó a maldecir y a decir. Y después, ¿qué pasó con ellos? Se abrió la tierra, o se abrió la arena y se los tragó a todos. Todo por maldecir, por hablar, por no dominar sus emociones. Tercero, perdonar y sanar heridas emocionales. Hermanos, no vamos a salir de lo que estamos si no perdonamos. Ay, es que me hirió, es que me hizo, es que me dijo, y no salimos de eso. Justamente en la última reunión de matrimonios hablaron de estas heridas emocionales antes de que naciéramos, ¿verdad? Pero hay heridas que recibimos en nuestra vida diaria. Pero no debemos de estar, es que en el año 1970 tu mamá me hizo tal cosa y por eso, no, hombre, ¿por qué? ¿Por qué? Perdonemos. Miren, ¿saben quién es el más beneficiado por perdonar? Usted. Usted es el beneficiado por perdonar, porque su alma se libra, su corazón está en paz y está en paz con el Señor. Y porque el Señor mismo dijo, así como yo os perdono a ustedes, ustedes perdonen a los demás. Así. Miren, hay gente que a veces se va de las iglesias porque no perdona. Es que yo quería estar en el grupo de alabanza. Y solo porque canto en full sostenido, no me dejaron, y ya no perdoné y me fui, ¿va? Tal vez en otro lado me dejan cantar, ¿va? En full remol. Perdonar y sanar nuestras heridas, ¿sí? Eso es importante. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos libera a nosotros emocionalmente. Miren, ¿saben cuál es el peor veneno que podemos tomar? El no perdonar. Y estamos esperando que el otro le pase lo peor, pero nosotros somos los que nos tomamos el veneno de la falta de perdón y el que se termina muriendo es uno, no el otro. Pero el perdonar libera al otro y a nosotros emocionalmente y nos pone a cuentas con el Señor. 4, buscar apoyo en la iglesia, hermanos. Es necesario que nosotros busquemos hermanos que sean maduros en la fe para poder pedir consejo. Porque muchos de nosotros, o sea, yo me incluyo principalmente, a veces tenemos problemas de nuestras emociones. Y necesitamos hablarle a un hermano maduro en la fe que nos pueda escuchar y nos pueda aconsejar. Y aquí tenemos al pastor, pero también hay otros hermanos que pueden escuchar y puedan aconsejar. O hermanas. Pero es necesario que nosotros hablemos, busquemos el apoyo. No estamos diseñados por Dios para llevar nuestras cargas emocionales solos. La Biblia dice que llevemos uno las cargas de los otros. Santiago 5:16, que exhorta a confesarnos unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. ¿Sí? La iglesia es un lugar donde podemos encontrar apoyo emocional, consejo y oración. La gente que está ahí no es perfecta, no es una vitrina de muñequitos, es la iglesia, en la cual hay hombres y mujeres que necesitan ayuda y hombres y mujeres que son guiados por Dios para ayudar a otros. Así que la iglesia es uno de los puntos principales también para poder ser libre. Y quinto, hermanos, el último gajito del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Disciplinar nuestras emociones mediante el dominio propio. Como creyentes, debemos aprender a ejercitar el dominio propio sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones.
¿Quién es el que puede dominarlas? Principalmente nosotros. ¿Quién sabe cómo reacciona? Pues nosotros. No van a decir, si me invitas, pues ya sabes cómo me pongo. No. Nosotros vamos a dominar nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos da la fuerza para poder dominar nuestras acciones, nuestras emociones. Como dice la Biblia, el que robaba, no robe más. ¿Sí? No es que ahora eres cristiano ladrón. No, ya no eres ladrón, eres cristiano. ¿O eres cristiano mentiroso? No, eres cristiano mentiroso, entonces no eres cristiano. Entonces, dominemos nuestras emociones. Claro, es difícil, hermanos. Así como cuando habla Santiago también de dominar la lengua, ¿verdad? Dominemos nuestras emociones. Aunque las emociones son naturales, no deben gobernar nuestra vida. El apóstol Pablo dijo esto, sino que golpeo, dijo Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No es que como la tradición, que se agarraban y se golpeaban, por mi culpa. No, es dominar nuestra carne, dominar nuestro cuerpo. Porque es fácil hablar, es fácil reaccionar, porque esa es la vida natural del hombre. Pero el hombre espiritual debe ser diferente. Como les decía a los hermanos del seminario el jueves que se celebraba el aniversario de la, de la Reforma Protestante, yo les sacaba a Efesios 4 que dice, así como el mundo se disfraza para otras cosas en ese día, nosotros a diario disfracémonos del nuevo hombre. Hoy no nos disfracemos, vistámonos del nuevo hombre. ¿Sí? Así es como debemos de vivir toda la vida, con el nuevo hombre que Dios ha creado en justicia. ¿Sí? No como el mundo, no, como Dios nos ha creado en justicia. ¿Sí? Entonces debemos de dominar nuestro cuerpo. Pablo disciplinaba su cuerpo, también nosotros debemos disciplinar nuestras emociones, sometiéndolas al control de Dios. Dios es el único que puede tener control. Amén. Quiero concluir con que debemos de vivir en libertad, hermanos. Vivamos en libertad de nuestra mente, de nuestras emociones, sometiéndolas a la verdad y bajo el control de su Espíritu Santo. Debemos nosotros dejar que Dios sea el que controle por medio de su Espíritu Santo nuestra vida. Porque si nosotros lo queremos hacer, a veces no somos buenos conductores para nuestra vida. Aunque las emociones, ¿verdad?, son una parte natural de nuestra humanidad, no debemos dejar que éstas nos dominen. Entonces, debemos de ser nosotros renovados en nuestra mente por medio de la palabra del Señor, buscándole en oración constante, lectura de la palabra, escuchando a su Espíritu Santo. Y entonces podremos romper las ataduras que nosotros mismos hemos hecho que estén en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras emociones. No podemos solos, hermanos. Solamente el Señor es el que nos puede liberar. Solamente el Señor es quien nos da la libertad y el que rompe las ataduras de nuestra vida. Dice que la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo. Y ese es un yugo que tenemos muchas veces por nuestra alma. Y debemos de ser libres el día de hoy. Amén. Padre amado, hoy estamos aquí delante de ti. Y muchos a veces estamos con temor, Señor. Esa emoción que nos paraliza, que nos deja quietos y no nos deja avanzar en la vida que tú nos has dado ya y nos has mostrado, Señor, en tu palabra. Padre amado, sabemos que tú estás ahí, que nuestra meta, nuestra mira eres tú, pero hoy estamos detenidos por el temor, por lo que va a pasar mañana. Estamos con miedo, atemorizados por el mañana, por lo que vendrá. Porque si seré o no seré salvo, si seré o no seré hijo tuyo, a veces ese temor, esa mentira llega a nuestra mente y a nuestro corazón y no la creemos y empezamos a vivir una vida que no te agrada porque nos vamos apartando cada vez porque nos sentimos solos, porque nosotros mismos hemos levantado ese muro por el temor. No nos queremos arriesgar, no queremos dar el paso que tú nos pides que demos por temor. No queremos llevar tu palabra porque tenemos temor de ser rechazados. Y se nos olvida que tú mismo fuiste rechazado
y fuiste llevado a la cruz por nosotros y tú nos das esa libertad. Padre amado, danos hoy libertad. Somos hijos tuyos, ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos de ninguna otra emoción que nos cautiva. El odio, el enojo, la rencilla, la murmuración, no ser felices, la tristeza. Señor, ya no queremos estar atados y amarrados a esa vida que no nos deja caminar. Nuestra alma, Señor, está dominando nuestra vida y ha sido de años, porque creemos que así somos y así seguiremos siendo, pero tú quieres que seamos nuevas criaturas, que todo lo viejo ya pasó y todo está siendo hecho nuevo. No lo creemos. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestra vida. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestra alma, Señor. Señor, que tú domines en nosotros con tu Espíritu Santo, que podamos ponerle freno a nuestra alma, que crezca nuestro espíritu y mengue nuestra alma, porque no nos está llevando al camino de vida que tú tienes para nosotros. Tal vez estoy viviendo enojado, frustrado, trato mal a los que están conmigo porque el problema es mi alma. Acuso, le echo la culpa a los demás por lo que soy, pero la culpa ya fue quitada por ti, Señor. No hay más culpa para los hijos del Señor. Así que hoy somos libres de toda atadura de nuestra alma. Y hoy es nuestro compromiso delante del Señor el dominar por medio de su Espíritu Santo el alma. Esa alma que no nos deja fluir. Esa alma que nos agobia, esa alma que está triste y está enjaulada por todas esas emociones que fluyen en nosotros. Padre amado, que en nosotros esté el fruto de tu Espíritu Santo, que haya amor, que haya paz, que haya gozo, que haya paciencia, todo, Señor, lo que tu palabra habla en Gálatas 5, 22, 23, Señor. Pero principalmente que ese dominio propio, que nosotros podamos dominar nuestra alma y decirle: quieta alma mía, quieta alma mía. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser los hijos que tú quieres que seamos, hijos libres. Ya no vivir en el cautiverio, ya no vivir en la esclavitud, sino que ser hijos libres, para poder entonces caminar, para entonces hacer y que nada nos detenga para hacer tu voluntad. Porque conocemos tu voluntad, Señor, pero no la queremos poner en práctica. No queremos, Señor, hacer lo que tú has puesto en tu palabra que hagamos. Perdónanos, Señor Jesús. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Con quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pero hoy sabemos que nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, acampa alrededor de los que le buscan y le temen. Y hoy, que somos libres de toda opresión en nuestra alma, caminaremos erguidos como hijos de Dios y veremos la grandeza de nuestro Dios. Veremos su mano poderosa obrar en nuestras vidas y en las vidas de los que amamos. Porque tú, Señor, eres nuestra roca. Roca mía, eres tú, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor,
por darnos hoy tu palabra, por mostrarnos que es necesario que nuestra alma mengüe para que nuestro espíritu crezca. Y entonces dominemos nuestra alma y podamos ver esa luz que tú nos das por medio de tu palabra. Porque lumbrera es a nosotros, a nuestros pies tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu gracia y tu misericordia, por llenarnos de ti por medio de la alabanza, por verte a ti, Señor, en medio de la adoración y recibir de ti alimento por medio de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.